toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy volvemos a Wrestling Live y venimos a hablar de una de las figuras posiblemente más polémicas del mundo del hardcore, una leyenda, un hombre histórico, un hombre que culturalmente es muy importante y a la vez uno de los mayores capullos que hemos tenido en el wrestling a tiempo completo prácticamente, sobre todo por todas las polémicas que ha tenido en sus últimos años de vida. Nos referimos evidentemente a Abdullah the Butcher. Recordad que podéis seguirnos, podéis darle a la campanita y podéis también seguirnos en Twitter en @JottagYT. Repito, @JottagYT. Y es que el programa de hoy es complicado de explicar. ¿Por qué? Primero, Abdullah no ha estado nunca en una de las grandes. Sí estuvo en WCW, pero solo 6 meses. Su paso por All Japan es importante, pero nunca ha tenido un run individual como para pelear por el título mundial. Su paso previo es muy joven y por tanto no tenemos toda la información posible, pero tenemos mucha información de todo lo que ha conseguido Abdullah. Y es que Abdullah es posiblemente uno de los luchadores hardcore más importantes, una de las primeras figuras de este estilo. ¿Por qué? Porque básicamente era un Monster Heel que atraía masas en todos los territorios y que iba de un lugar a otro sin asentarse nunca y siendo esa atracción especial. Sus rivalidades tanto con Bruiser Brody como con Terry Funk serían de las más importantes de la historia, pero a la vez que todo esto es positivo, tiene muchas cosas malas. ¿Por qué? No tenía respeto por el resto de sus compañeros. La muerte de Bruiser Brody, a pesar de que él no estuvo implicado, dejémoslo en que minimizó todas las consecuencias del mismo. Es más, lo ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Y su periodo cuando se retira de forma oficial del ring y de leyenda es aún más desagradable. Todo el tema del Salón de la Fama luego lo hablaremos, pero es bastante feo. Lo de la hepatitis T a Aníbal es una salvajada y no será el único caso en el cual ha transmitido la enfermedad a otros luchadores. En general, de ser un luchador al cual podríamos querer o admirar o al menos respetar, a ser un capullo integral y todo basado en una cosa. A Abdullah the Butcher le importan dos cosas: Abdullah the Butcher y el dinero. Pero vamos al principio. Lawrence Robert Shreve nació el 11 de enero de 1941 en Canadá. Era criado en una familia tremendamente pobre, lo cual le enseñó que el dinero era lo más importante, que había que conseguir dinero. Desde pequeño entrenó tanto judo como karate y aquí tenemos la primera sensación de que, bueno, dejémoslo en que a veces exageraba un poco lo ocurrido. Básicamente, y para que nos entendamos, él decía que era gran maestro en ambas artes, no se ha podido confirmar. Así que podemos seguir con esto porque es un poco en plan de, bueno, vale, os lo he fumado un poco. ¿Por qué? Porque era mentira. Pero de joven entra en el mundo del wrestling. Y en el mundo del wrestling destaca desde muy joven. Es muy grande, pesa mucho, luce bien. Por tanto, después de una serie de nombres, deciden renombrarle como Abdullah the Butcher. Básicamente era un psicópata de Sudán que no entendía hablar en inglés y que destruía a sus víctimas de cualquier forma. Es más, una de las formas más bestias con las cuales se hizo famoso fue por golpear a un luchador con una silla directamente en la cabeza. No hicieron ningún tipo de slapstick, es decir, le golpeó en la cabeza y luego con una pata rota le siguió golpeando. Literalmente, Abdullah era un luchador muy limitado, pero que siempre podía mostrar muchísima violencia. Entonces, si bien como luchador en un territorio hubiera quedado totalmente deslucido porque no podía cambiar de personaje, sí podía ir de territorio en territorio donde iba, destruía a su oponente y se marchaba antes o después de perder. Eso ya dependía muchas veces de él. Y lo que hacía normalmente en estas empresas era, tenía un manager que normalmente cambiaba y ese manager era el que definía un poco cómo ordenar. Es decir, era un poco el que hacía la voz, etcétera, etcétera. El problema es que de esta formación de estos años no tenemos mucha información. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Sabemos que peleó en Estados Unidos, que lo tenemos más o menos cubierto. Sabemos que peleó en Japón, donde lo tenemos cubierto, pero sabemos que estuvo en Nueva Zelanda, en Australia, en todo el sudeste asiático, en África, en Europa. Literalmente peleaba por todo el mundo. Y empezó poco a poco a hacerse los cortes. Para el que no lo sepa, Abdullah tiene 3 cortes en la frente, hechos con un tenedor que él usaba durante sus combates, y en los cuales se pueden meter monedas de póker, es decir, las fichas de póker. Alguno pensará que estoy bromeando, no, literalmente podían esas hendiduras, es una salvajada, pero su éxito con el cual todos le conocemos viene en los 80, cuando el público hardcore cada vez va más y sobre todo va más en ciertos territorios. Y es que nuestro amigo Abdullah de repente se transforma primero en un luchador habitual en Japón, ganando incluso a Jumbo Tsuruta, y posteriormente en 2 rivalidades clave, contra Bruiser Brody y contra Terry Funk. Contra Funk fue principalmente en Japón, contra Bruiser fue en Japón, fue en Puerto Rico, fue en Estados Unidos. Sus combates eran históricos. Literalmente eran peleas de 2 colgados matándose. Se peleaban en la arena, se peleaban fuera, se peleaban en la entrada al ring, en la salida. Constantemente los combates eran de una violencia inusitada.
los golpes eran súper reales, hacían daño de verdad, sangraban como gorrinos, es decir, eran combates literalmente brutales. Y en WWC se corona como campeón mundial. Luego perdería el título, conquista a otros, se vuelve a marchar, pero básicamente tiene un 5% de la empresa. O Abdullah no tenía opción de ir a WWF, pero sus ingresos iban bien. Por eso precisamente tenía este control sobre esta empresa puertorriqueña, por eso ya manejaba bastante en el Japan de guita para poder moverse bien, y es donde viene el drama. ¿Por qué? Porque básicamente llega lo que llega en Puerto Rico. Con Bruiser Brody tiene sus últimos combates de la vida de Brody, porque van a ir a Puerto Rico los dos. Hasta donde sabemos, ya tenemos un vídeo en el cual hablamos de este asesinato, pero a Bruiser Brody lo mata Invader 1 en las duchas de la arena y, bueno, parece que Carlos Colón sabía lo que ocurrido, bueno, no es que supiera lo ocurrido, es que vio lo que ocurrió y aún así le mantuvo en nómina, etcétera, etcétera, pero los luchadores americanos, después de que ocurriera lo de Bruiser Brody, al día siguiente decidieron hacer un boicot total a WWC por Invader 1. Vale, bien, Invader 1 que recordemos que era Booker. Literalmente Abdullah volvió 3 meses. Es decir, Abdullah simplemente se marchó ese día, sí, pero a los 3 meses volvió. Y a los 3 meses volvió, y no volvió para, no, vamos a pelear, pero vamos a sacar a Invader 1. Para perder contra Invader 1, siendo Invader 1 el face para darle el título mundial. ¿Por qué? Porque es que Invader 1 es bueno para los negocios y Carlos Colón es mi amigo. Literalmente él había defendido que era amigo de Bruiser Brody. Él había sido quien se había tenido que darle la información a su mujer de que había muerto. Al día siguiente estaba haciendo otra vez negocios. El Dark Side of the Ring, la verdad es que hubo mucho debate porque mientras que Tony Atlas, Dutch Mantel se sentían verdaderamente tristes, incluso D'Lo Brown, que en aquel momento era Mr. T, perdón, D'Lo Brown no, Sabio Vega, a él se asudaba, era en plan de, sí, murió, pero bueno, los negocios iban bien, tampoco hay problema, es en plan de, ha muerto alguien que tú considerabas amigo, con el que peleabas de forma semanal y te la suda, eres un puto colgado. Pero las cosas irán a peor, ¿por qué? Porque básicamente, como él volvió a pelear, no tuvo problema. En All Japan seguía, era parte clave de la división tag, era uno de los pocos gaijin que peleaba allí a tiempo completo y de repente WCW en el 91 le llama. Básicamente WCW está en este periodo donde están reformando todo, donde están cambiando la empresa, está llegando Jim Herd, etcétera, etcétera, y las cosas se mueven mucho. Entonces deciden traer a Abdullah. Primero lo hacen como para que se enfrente a Sting, luego por ejemplo en Halloween Havoc le meten la Chamber of Horrors, participan en Starrcade, tienen ciertos intercambios con Foley que son mínimamente divertidos, pero la realidad es que no encaja. Abdullah es un luchador que no es técnico para nada, que más que nada hace golpes salvajes y ya está, y tenía poco sentido la empresa. Por eso básicamente después de Starrcade 91 se marcha. Se marcha a All Japan, donde sigue peleando, en el 96 deja la empresa para participar en TPW, también vuelve a Puerto Rico mezclando ambas empresas. En Puerto Rico vuelve a pelear con Invader 1. Y finalmente aparece en War. En el 99 su figura ya empieza a decaer. Participa en BJW. En Heroes of Wrestling, donde tiene otro combate horroroso contra One Man Gang. Uno más. Vuelve a estar en BJW. En XPW. En el 2001 vuelve a All Japan hasta 2005. Después se va a Puerto Rico. Y a partir de 2007 tiene una especie de gira homenaje. Participa en la Real World Tag League, participa también en varios homenajes, participa en Wrestle Kingdom en 2010, en Dragon Gate, en Yoshi participando en Wave y todo esto con un homenaje sentido en Tokio finalmente. En 2011 salta la noticia de que lo van a inducir al Salón de la Fama y esto molesta a muchos. Básicamente gente como Billy Graham no le consideraba wrestler, le consideraba un sádico y ya está, es decir, como que si su personaje de sádico simplemente fuese igual y que a este hombre lo único que le importaba era el dinero, que no le importaba la salud de sus oponentes y que por tanto no le respetaba. Esto evidentemente era polémico, pero no iba a hacer cambiar de idea a WWE. Superstar Billy Graham pidió que le quitaran su nombre del Salón de la Fama, no lo ha hecho WWE y Abdullah consigue el anillo. Él nos vende que el anillo para él es muy importante, pero que no se lo va a quedar él, que es para su hermano. Porque su hermano sí que fue quien trabajó más y nunca lo había ganado y le había ayudado muchísimo. 4 años después estaría vendiéndolo por eBay, el anillo de Hall of Famer. Pero esto no es lo grave. Lo grave es lo de la hepatitis. Básicamente, en un combate contra Aníbal, el youtuber, que seguramente le conoceréis por sus shoot interviews y por ser un bastardo de mierda, porque básicamente ya sabéis que maltrató y masacró a un árbitro hace solo 2 meses, pero en aquel momento Aníbal era un luchador muy joven. Era un luchador muy joven que se iba a enfrentar a un veterano como Abdullah de Butcher. Tenía un contrato con WWE, de estos de Verum Mental, que iba a estar a punto de firmar, y tiene este combate. En este combate, él no acepta sangrar, y Abdullah aún así le hace un blade. Esto de por sí ya es feo, es decir, si tú no aceptas que te hagan sangrar y sangras, está feo, está mal hecho por tu oponente.
Pero aquí se suma algo que es muy bonito, que es muy divertido y que nos demuestra un poco quién era Abdullah. Abdullah de Batcher sufría de hepatitis C. Para el que no lo sepa, la hepatitis C es una enfermedad que afecta a parte de nuestros órganos, pero que sobre todo el gran problema que tiene es que se transmite casi exclusivamente por el sangrado. Es decir, no lo puedes transmitir por otros fluidos, como un beso tal, pero sí por la sangre. ¿Qué significa esto? Que si tú tienes hepatitis C, antes de hacer cualquier blade a un oponente, lo tienes que hacer con una cuchilla limpia y que no lleve tu sangre. Y lo que es más importante, tienes que informar al otro luchador de que tú sufres esa enfermedad, porque puede provocar que el otro luchador la sufra si él en combate sufre un corte. Vale. Abdullah no limpió el cúter con el cual hizo el corte. El cúter estaba manchado de su sangre, por tanto contagió a Aníbal. Y además de ello, no informó de que tenía hepatitis C. Es más, lo que pasó a Aníbal fue que estaba para firmar el contrato que tiene que pasar el reconocimiento médico y le llegó WWE y le dijo, disculpa, tienes hepatitis C. ¿Cómo? Si mira, en estos análisis no los tenías, en estos sí. Lo siento, no te podemos firmar. Le denunció y ganó con Abdullah teniendo que pagar 2,4 millones. La realidad es que Abdullah nunca los ha pagado. Lo sé yo, lo sabéis vosotros, lo sabemos absolutamente todos. Que no ha pagado. Pero, por sorpresa o por desgracia, es lo que hay. Básicamente que a Abdullah de Batcher le habían puteado la vida porque habían decidido que... Perdón, que a Abdullah de Batcher le había puteado la vida a Aníbal porque había decidido que, bueno, que tampoco era tan importante, que tampoco era tan emocionante el tema de que él tuviera hepatitis C como para informar a su oponente. Esto de por sí es gravísimo. Es decir, esto de por sí, si tú se lo comentas a cualquier persona, diría, bueno, esto es una puta locura, esto es inaceptable, tal. A él se la sudaba. A Abdullah se la sudaba. A Abdullah lo único que le importaba era ser el tío que fuese visto como una leyenda. Y sus historias sobre dinero son legendarias porque básicamente esto que hizo Aníbal supuestamente se lo hizo a otros luchadores. Evidentemente, todos sabemos la importancia que tiene el dinero. Es decir, no vamos a mentir a nadie, no vamos a ir ahora de no, lo importante son los amigos que haces por el camino y la ilusión que tengas peleando. Seamos sinceros. Tenemos que ser todos esto y decir que sin dinero no vives. Y que cuando vienes de un ambiente pobre, normalmente le das bastante más importancia al dinero de la que le da la gente rica, porque no estás acostumbrado a tenerlo. Guay. Pero lo que hace Abdullah de Batcher no es una cuestión económica. Es decir, no es estoy al límite de mis ingresos y por tanto voy a tal. No, es quiero más dinero, me la suda como y por tanto voy a joder a quien tenga por delante. Lo que hace con Bruiser Brody es gravísimo. Es decir, se nos olvida y lo omitimos porque, bueno, porque no parece tan grave. Pero literalmente, el que tú seas amigo de la víctima, que lo maten y que tú no eres, por ejemplo, Sabio Vega, que eres puertorriqueño y por cojones vas a tener que volver. Que tú digas, bueno, es que yo soy propietario, entonces me la suda. ¿Cómo que tú eres propietario y por tanto te la suda? Esto es gravísimo, han matado a un luchador, la persona que la ha matado es un buque, la persona que la ha matado va a seguir siendo el campeón face de la empresa, tú tienes control de parte de la empresa. Sí, bueno, pero es que dinero es dinero, es decir, es que negocios son negocios. Es decir, para Abdullah, para bien o para mal, era más importante su dinero, sus ingresos y su beneficio que la vida de su amigo. Y luego lo de Aníbal es la mala praxis y ser un cabrón. Porque esto es tan simple como nadie te dice que no puedas luchar por tener hepatitis C, cuidado, es decir, esto por suerte o por desgracia no estamos en esa época tan dura de cuando Magic Johnson estaba en la NBA de es que con SIDA no puedes jugar porque tal y cual, no. Pero como todo en esta vida, tener una enfermedad conlleva unas cosas. Tú tienes una enfermedad que se transmite de forma sanguínea. Uno, ¿qué haces haciéndote blades? Si tienes una enfermedad que se transmite de forma sanguínea. Y dos, y más importante, ¿por qué quieres que el resto de tus oponentes sangren? Que aquí evidentemente vendría la excusa que prácticamente usó Abdullah de joder, pero es que yo soy un luchador de ultraviolent, de hardcore, es que yo tengo que sangrar. De puta madre, pero es que tienes hepatitis C. Es que es exactamente lo mismo, que es un caso súper trágico que habréis oído a Capu hablar 1800 veces y prácticamente a cualquier fan de Nigel McGuinness que hayáis oído, ¿qué es lo que le pasó a Nigel McGuinness? Nigel McGuinness estaba en Impact, iba a firmar un contrato supuestamente bastante tocho con WWE, y WWE se sentó en la mesa y le dijo, no podemos firmarte porque tienes hepatitis. ¿Y por qué tenía hepatitis Nigel? Porque tuvo un combate en una indie de mierda con un luchador de mierda que no dijo que tenía hepatitis y se la contagió de forma sanguínea. Si tienes hepatitis C, si tienes hepatitis de cualquier tipo, porque todas se transmiten de forma sanguínea, no puedes hacer blades, no puedes sangrar, no puedes hacer que otro luchador sangre, porque el riesgo de que lo contagies es tremendo. Es decir, es como lo de Magic Johnson, no, pero es que si Magic Johnson sangra me lo puede contagiar.
Vale, sí, no es exactamente así, porque tú también tendrías que tener una herida abierta y que tocaran los dos. Vale, lo entiendo. Joder, pero es que en un partido de baloncesto no es normal, o en un partido o en un combate de lucha libre no es normal. Ahora, si es un combate con sangre y tú tienes hepatitis y vas a hacer sangrar a tu rival, eres un cabrón. Y lo que es más importante de ser un cabrón es que incluso pongamos, por tener sangre, que tu rival también tal, lo puedes salvar en el sentido de, oye, mira, llevamos los dos nuestro propio objeto para cortar al otro, usamos cada uno el nuestro y así no hay un contacto. No es como si hiciéramos un traspase de agujas. Pues eso. ¿Cómo que pues eso? Pues, ¿qué hacemos con con el mismo corte? Oye, pero que eso es como lo de las agujas, que eso es gravísimo, que eso no se puede hacer. Se la sudaba. ¿Por qué? Es que, tío, es que soy un luchador, tengo que hacer tal. No, eres un cabronazo. Que tienes 70 años y sigues haciendo el loop indie solo por tu propio orgullo y por tus propias ganas de conseguir dinero. Y evidentemente esto provoca que Abdullah tenga gente que es súper amiga suya y súper maravillosa y gente que la aborrezca. Como Tony Atlas o como New Jack. Todos sabéis cuál es mi opinión de New Jack. New Jack es un colgado del 15. Pero New Jack en esto tiene gran parte de sentido, que a él le tocaba mucho la polla de que de repente le viniera este pavo en plan de yo es que soy el experto hardcore, tú no me molestes mucho. Era en plan de, tú eres un capullo. Sí, pero eres un capullo a límites insospechados y nos da lo mismo lo que opines de nosotros. Eres un capullo. Porque básicamente a New Jack le decía las cosas en plan de, bueno, es que tú como eres un novato y tal, pues cuídate. Es que es absolutamente estúpido. Es que es totalmente vergonzoso. Es que es de dar verdaderamente vergüenza ajena. Yo obviamente no estoy de todo de acuerdo con Billy Graham en el sentido de es que no es un luchador, es que es un hombre cesto. Sí, sí es un luchador. ¿Vale? Es decir, todo el tipo de wrestling es wrestling. Pero sí que me parece injusto que tenga el Hall of Fame. Y sí que me parece absolutamente asqueroso que vaya a ser el hombre de no, yo es que hice mucho por este negocio tal. A ti te daba igual el negocio. Es que el problema es ese, que le daba igual. Que a él lo único que le interesaba y lo único que le sigue interesando es el ser él, el conseguir dinero, el lucir, el ser espectacular, el ¡buah! Mira qué amigos tengo, mira cómo en esta conferencia me siguen queriendo. Tío, lo que hiciste es gravísimo y te la suda porque no te has preocupado, no has pedido perdón, no has dicho nada, otros luchadores están acusados y te ha sudado la polla y le da lo mismo. Igual que le dio lo mismo a Bruce Brody, igual que le dio lo mismo todo. Y esto nos dice una cosa que es evidente y que es obvia y que pasa en todos los negocios. Hay gente que trabaja porque disfruta, es poca. Hay gente que trabaja por dinero, es la mayoría. Entre ellos yo me incluiría cuando me toca trabajar en algo. Pero hay gente que hace algo que es aún más asqueroso. Y es que el dinero es lo único que les mantiene con vida. Es decir, Abdullah de Butcher estuvo luchando a los 70 años no porque tuviera una necesidad. Es decir, no es de estas veces que es una persona tipo, yo que sé, Terry Funk que luchaba por amor, Ric Flair que luchaba porque tenía unas deudas absolutamente salvajes. No, era un tío que luchaba por dinero. Porque él quería su dinero, él quería sus billets y como quería sus billets, se la pelaba. No, pero esto es gravísimo, pero no se puede decir esto, pero evidentemente un luchador así tiene que querer pelear porque económicamente le sale rentable. Quiere su dinero, quiere ser rico y se la pela bajo qué costa sea. Pero no, es que es tan duro como esto. Es que es tan complicado, tan jodido y tan bestia que tú lo ves y dices, oye, pero esto no es injusto, pero esto no es muy grave, pero esto no es una vergüenza, pero esto no es la demostración de que las cosas están mal hechas. Sí, pero es que el mundo del wrestling es así. Y es divertido porque, claro, no pasa nada. Porque Abdullah de Butcher sigue siendo reconocido como un héroe. Porque Abdullah de Butcher es considerado un genio. Porque todavía sigue siendo alabado en ciertas empresas y sigue siendo venerado en Japón. Es muy complicado muchas veces cuando hablamos de este negocio y cuando hablamos de este mundo pensar en ejemplos positivos. Porque por cada Mick Foley, por cada Terry Funk, por cada... yo qué sé, es que nos ocurren muchos ejemplos buenos. Tenemos a Abdullah de Butcher, al Shawn Michaels pre-97, a gente como Lex Luger. Oye, es que a lo mejor el negocio, no completamente, pero en parte está podrido y tiene estas cosas. Y es lo grave, y es lo jodido, y es lo que da mucha pena. Pero bueno, ya sabéis que este es el homenaje a una carrera del wrestling y que trae todo lo malo del wrestling. El ego, el dinero, bueno, el dinero no es malo, ¿vale? Lo que es malo es la avaricia. Se intenta conseguir todo el dinero y sobre todo la nula preocupación por la salud de otros luchadores, lo cual debe ser lo primero antes de subir a un ring. No tiene que ser mejor o peor, pero lo que sí es obligatorio y lo que sí que es prácticamente clave es que sea precisamente un trabajo de dos dentro del ring. Pero bueno,
Abdullah the Butcher ya sabéis que era como era. Con esto nos despedimos por hoy. Recordad que volveremos el viernes. Hablaremos un poco de la situación Naomi y Bayley, pero no vamos a hablar de ellas, Naomi y Sasha Banks, porque no sabemos la situación completa, así que hablaremos de un caso pasado bastante similar. Yo con esto me despido y hasta la próxima.